gracias por acompañarnos en una emisión más de Entre Tres. Tres periodistas entrevistando a un personaje. Y hoy en esta mesa de entrevista me acompaña Bianca Aguirre. Gracias. ¿Qué tal, Marta? Me quedé pensando, días. es mesa, sala de trabajo. Muchas gracias por estar Gracias aquí, a ti, Bianca. Marta. También me acompaña Patricia Bello. Hola, buenos días. Pati, buenos días y bienvenida. Y nuestra entrevistada de esta emisión es Dunia Ludlow. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por el Revolución Institucional, presidenta de la Comisión de Vivienda, entre otras muchas cosas. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Fíjate que pensando en nuestra plática, hoy decía yo, ¿con qué empezamos? Y obviamente nos interesa mucho el tema de la reconstrucción, pero creo que dentro de tu partido, a nivel local, se está viviendo, como a nivel federal, algo me parece importante y que me gustaría saber. ¿Cómo toma un priista que se postule, tanto a nivel presidencia como a nivel local, a un no priista para la presidencia y para la jefatura de gobierno? Pues mira, yo como priista, y no solamente como priista, sino como politóloga, como analista, que me gusta el análisis político y que me gusta la vida institucional y desde chiquita siempre he aspirado como a una mejor ciudad y un mejor país, lo veo muy bien. Yo creo que es lo que la sociedad nos está exigiendo. La sociedad nos está exigiendo políticos que sean profesionales, que sepan hacer su trabajo, que sean buenos gestores, que sean buenos administradores. ¿No hay dentro del PRI alguien así? Sí, hay dentro del PRI alguien así, pero también creo que hay que darle oportunidad a funcionarios que, si bien son simpatizantes de nuestro partido, han dado también buenos resultados a lo largo de varias administraciones, ¿no? Y si sociedad civil o vecinos organizados o la sociedad en general han partido de un hecho de desconfianza, no solamente para con nuestro partido, sino para todos los partidos en general, creo que sí debemos apostar por un perfil que sea lo suficientemente sólido, reconocido y que además nos identifica a muchos priistas que, a pesar de que somos priistas, pensamos como él, ¿no? Yo la verdad sí me siento muy identificada con el proyecto de Mid y de Miquel en la Ciudad de México. Es que pienso en ti como en algunos otros priistas que han hecho un trabajo, una larga trayectoria, que han tenido en algunos momentos muy buenos resultados, etcétera, y digo, ¿qué sentirá un priista de repente decir, pues yo ahí voy y me frenan y me ponen uno que ni siquiera era de aquí? Por eso te lo preguntaba. Pues no, al contrario. Yo sí, o sea, hablando con sinceridad, yo no me siento como con la suficiente trayectoria como para poder aspirar a un cargo de esa relevancia, ¿no? Ya sea la jefatura de gobierno o la propia presidencia de la República. Creo que para poder llegar a esos espacios uno tiene que acumular experiencia, tiene que acumular trayectoria, por muchas razones. O sea, no solamente es por las funciones de tu responsabilidad, que tienes que conocerlas, sino por un sentido emocional. O sea, estar en política es una situación complicada y tienes que ir construyendo mucho carácter, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que apostarle a gente que tiene mucho más experiencia, que además esa experiencia es probada, que son personajes honestos, y en ese sentido yo sí me siento muy identificada como priista con el perfil que representa José Antonio Meade y que representa a Miquel Arriola en la ciudad. En este sentido de la reconstrucción, pasaron ya 3 meses después de los sismos de septiembre, ya se tiene una cantidad. ¿Qué se está esperando, Dunia, para ya empezar a ayudar a esta gente? Porque pues ya se aplazó muchísimo esto. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cómo los van ya a empezar a ayudar? Pues desde mi punto de vista falta todo, ¿no? Creo que ha sido una administración, la de la Ciudad de México, muy poco profesional, que ha dado muy pocas respuestas, no solamente en el tema de la reconstrucción, sino en la ciudad en general. Vemos a una administración que no es capaz de dejar un legado, ¿no? Si vemos administraciones anteriores, vemos el de Andrés Manuel López Obrador, que hizo su segundo piso, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su concepto de ciudad, hizo un segundo piso y incorporó el programa a los adultos mayores. Marcelo Ebrard, el Metrobús, lo de las bicicletas, lo de las ciclovías, incorporó lo de Ecobici, la línea 12 del metro y también las playas de Marcelo, ¿no? Había como un programa, como un legado que en esta administración no ha sido posible ver, porque vemos como que son bastantes ocurrencias de una dependencia y de otra, pero sin un eje rector que permita ver hacia dónde va la Ciudad de México en estos 6 años. Y lo mismo sucede entonces con la reconstrucción. O sea, no se hizo una planificación de cómo vamos a darle solución a las personas afectadas de manera integral.
porque para hacerlo de manera integral primero tienes que tener un censo de damnificados, tienes que saber cuál es el monto de tu reconstrucción, de la reparación del daño, cuántas personas están en situación de afectación. Y los que ya se tienen, ¿por qué no empiezan ya a ayudarlos? Porque, por ejemplo, ahí tenemos ahora sí que el caso de los damnificados de Tlalpan, ¿no? Sí. La gente ya sabe que la Navidad la va a pasar ahí. ¿Qué pasa con eso, Dunia? Lo mismo, o sea, tenemos esfuerzos que está haciendo el gobierno en la ciudad, pero son esfuerzos aislados, ¿no? Como por ejemplo el apoyo de rentas, que apoyaron a cientos de familias, en donde varias de esas familias ni siquiera fueron damnificados, sí, claro, ¿no? Y se fueron más de 8 millones de pesos a la basura en damnificados falsos, ¿no? Y lo mismo podemos hablar con las casitas antisísmicas, y lo mismo podemos hablar con lo del 35%, como que son muchos esfuerzos que no responden de manera integral a la totalidad de los damnificados, para que los damnificados puedan sentir que hay un avance en la reparación de estos daños. Claro. Y parte del hecho fundamental de que no tenemos un diagnóstico, y al no tener un diagnóstico no podemos darle continuidad al trabajo que está haciendo las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Dunia, también coméntanos acerca de, bueno, tú hablaste una vez en tu participación, obviamente en el Pleno de la Asamblea, de lo difícil que es que los jóvenes adquieran una vivienda. No es fácil que un joven pues destine el 30% de su sueldo mensual a una vivienda. La verdad es que están por los cielos los precios. ¿Qué leyes o qué programas se tienen que hacer, o qué solución darías tú a esta aspiración que no muchos pueden tener acceso? Pues mira, Bianca, no solamente los jóvenes, creo que en esta ciudad la mayor parte de la población, el 70% de la población que tiene un ingreso entre 1 y 10 salarios mínimos, que aproximadamente en promedio son 7,000 pesos, 8,000 pesos mensuales, no puede acceder a una vivienda digna y adecuada en la zona central de la Ciudad de México, sobre todo, que es ahí en donde se concentran la mayor parte de los centros de trabajo, los servicios públicos, la infraestructura urbana y demás, por los altos costos del suelo. Entonces, por eso, el primer trabajo que hice en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue hacer una ley de vivienda que nos permitiera ordenar la política de vivienda que no existía. O sea, teníamos una ley de vivienda que solamente veía la vivienda de interés social y popular, y entonces no abarcaba los demás tipos de vivienda residencial, clase media, y las afectaciones que tiene también la política de vivienda al entorno urbano, y por eso creímos que era necesario hacer una nueva ley que ordenara la política de vivienda, que pudiéramos establecer cuáles van a ser estos programas y acciones a través de autoridades muy concretas, que son CEDUBI y el Instituto de Vivienda, y los indicadores que también tienen que arrojar, sistemas de evaluación con un consejo que también incorporamos, en donde hay participación de la ciudadanía y de diferentes actores involucrados, para checar que efectivamente estamos garantizando el derecho a acceso a una vivienda adecuada, ¿no? Cuando nosotros ordenamos las políticas, es mucho más factible construir viviendas, y al construir más viviendas, al tener más oferta, se puede abarcar esa demanda excesiva que se tiene, y por tanto bajan los precios de la vivienda. Esto es en largo plazo. En el corto plazo, nosotros también incorporamos una norma de trabajadores que tenía la intención de generar incentivos en materia de desarrollo urbano para que se construyan también más viviendas dirigidas a derechohabientes tanto de Infonavit como de Fobiste, ¿no? Que vivimos en una ciudad que tiene un chorro de créditos, y que a pesar de que tiene un chorro de créditos no se pueden ejercer en la ciudad por los altos costos del suelo. Retomando un poquito lo de la reconstrucción con base al pasado sismo del 19 de septiembre, mi pregunta es: si los recursos ya están, ¿por qué no se han bajado? ¿Por qué no se han utilizado? O sea, tú como presidenta de la Comisión de la Vivienda, ¿por qué no has hecho valer tu injerencia ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, nosotros de entrada
creo que no era necesaria una ley de reconstrucción, ¿no? Como no hubo necesidad de hacer una ley de reconstrucción en 1985, en Oaxaca, en Chiapas, ni en ningún desastre natural que hayamos visto en la Ciudad de México o en otras entidades federativas como en Tabasco cuando se inundó o en Quintana Roo cuando tuvo el huracán, etcétera. Nunca han tenido la necesidad de hacer una ley de reconstrucción. Eso me parece muy importante decirlo, porque al final los gobernantes tienen estas facultades de poder sacar programas emergentes y gobernar por decretos cuando se dan estas declaratorias de emergencia. Entonces, me parece que la ley de reconstrucción al final respondía más que a una necesidad de atender a los damnificados, sino atendía más bien a las aspiraciones políticas de ese momento de nuestro jefe de gobierno, que tenía esta intención de irse presidente, ¿no? Y que para dejar que ya cumplió, mando la ley de reconstrucción. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Que conforme fueron pasando las semanas y los días y ante la falta de respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México, ya vimos importante generar una buena ley de reconstrucción que brindara certeza a los afectados, porque es día que los afectados no saben qué hacer, a qué autoridad acudir, ¿no? Entonces, construimos nosotros, tanto con el equipo asesor de la Comisión de Vivienda como los de Desarrollo Urbano a través de la diputada Margarita Martínez Fischer, un dictamen de esta ley de reconstrucción en donde te delineaba todo el procedimiento. Es decir, el primero es que estés en la plataforma con la intención de que pudiéramos llegar a tener un diagnóstico sólido de damnificados. Ya estando en la plataforma, ¿qué es el segundo requisito que te hace falta? El dictamen, ¿no? Que también es en donde está atorado todo. Entonces delineábamos cuál era ese procedimiento para acceder a ese dictamen, y una vez que teníamos el dictamen y el tipo de daño, ya canalizar a la autoridad correspondiente para que se pudiera dar solución a ese daño de manera integral. Es decir, que la gente pudiera ver en esta ley, desde el paso 1, a qué autoridad acudir y tuviera mayor certeza. ¿Cuál fue el tema? Que nuestros compañeros en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, particularmente los de la Comisión de Gobierno, ni siquiera leyeron el dictamen que nosotros habíamos propuesto. Un dictamen que fue construido con grupos de damnificados, con notarios, con ingenieros civiles, con muchísima participación de especialistas, y que incluso reconocía nuestro dictamen y que no fue considerado por unos cuantos compañeros. Sí, que aquí finalmente se aprobó. Y Margarita, por ejemplo, tú te saliste de la votación y era una pregunta que yo quería hacerte. ¿Por qué te saliste? Margarita votó a favor. Sí, Margarita. Entonces, ¿aquí qué pasó? Ahí lo que pasó es que logramos, o sea, teníamos un dictamen mal hecho, no una propuesta mal hecha, y logramos incorporar, o Margarita logró incorporar varios elementos de nuestra propuesta que lo mejoraron. No lo hicieron de manera integral, pero sí lo mejoraron. Y en ese sentido se hizo como el suficiente acuerdo para que el PAN fuera a favor de ese proyecto, ¿no? En mi caso particular, yo consideraba que no estaba dando respuesta a los damnificados, y en ese sentido no acudí a la sesión por dos razones. En primera, porque no se dio la convocatoria. La convocatoria a la sesión de la comisión estaban tomando en cuenta la del día anterior, que no se celebró, que se canceló, y yo entiendo que cuando algo se cancela te tienen que convocar de nuevo, ¿no? Por una cuestión de respeto, y aquí no nos convocaron, dieron por hecho que la convocatoria de la sesión que se había cancelado era válida, y desde mi punto de vista de procedimiento legislativo no lo era. Entonces no asistí a la sesión de comisión, y ya llevado al pleno tampoco asistí porque yo consideraba que no era un proyecto que venía de un proceso legislativo bien hecho. ¿Por qué no votaron en contra, en lugar de no ir? Es algo que no entendemos a veces los que estamos de este lado. También por las circunstancias muy particulares de la Asamblea. En ese momento fue cuando se dio lo de la mesa directiva, en el que Morena no estaba votando y no estaba tomando lista, y entonces ponía en riesgo el quórum de la Asamblea. Su servidora pensó que ayudaba más
poniendo en riesgo al quórum para que entonces regresara el proyecto de dictamen nuevamente a las comisiones y tener esta oportunidad de poder seguir analizando y poder seguir discutiendo antes de ir y legitimizar un proceso que desde mi punto de vista no estaba hecho de manera impecable y correspondiendo a la norma de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto, por ejemplo, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar justamente con este tema y lo que trae como consecuencia respecto a los damnificados esta aprobación en la Asamblea. Volvemos.